Bueno, vamos a ver si en lo que empezamos a resolver el problema se conectan otros. Entonces, bueno, también hay un poco de ruido de este lado. Hay una persona trabajando con un taladro y a ver si nos deja la clase. Bueno, entonces vamos a empezar. Tenemos aquí un circuito, le llaman circuito mixto, o también se le llama que tenemos un circuito en serie paralelo. Es el tercer método de arreglo que podemos tener en un circuito. Se llama circuito serie paralelo o circuito mixto porque mezcla el circuito en serie y el circuito en paralelo. ¿Cómo vamos a analizar este tipo de circuitos? Bueno, aquí tengo una fuente de voltaje. Cuando yo cierro el circuito o cuando yo conecto la batería, empieza a circular una corriente por acá y se divide en dos. Entonces, en automático digo que este es un circuito en paralelo. Esta corriente que se va por este lado se vuelve a dividir en dos. Se va una corriente se va para este lado y la otra se va para este lado. En este punto se juntan dos corrientes, pasan por esta resistencia y aquí se vuelve a juntar nuevamente la corriente total. Aquí tengo una corriente total y aquí tengo una corriente total en estos cables. Aquí la corriente total se divide y aquí la corriente total se une. Por este lado se va una corriente menor y por este lado se va otra corriente menor. ¿Cómo vamos a analizar este tipo de circuito? ¿Cómo voy a encontrar la resistencia total? Bueno, lo vamos a hacer por partes. Siempre me voy a alejar de la resistencia más lejana. Hagan de cuenta que aquí tenemos esta resistencia así separada. Si yo observo esa resistencia, voy a decir que tengo una resistencia en paralelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí, independientemente que yo tenga una corriente cualquiera, aquí en este punto se divide. Una corriente se va para la resistencia de 100 ohms y otra corriente se va para la resistencia de 200 ohms. Y en este punto se vuelven a unir las dos corrientes. Por lo tanto, yo tengo dos caminos para llegar de este punto a este otro punto. Yo voy a decir que aquí tengo un circuito en paralelo. Por lo tanto, para encontrar en primer lugar la resistencia equivalente, se llama, de estas dos resistencias, yo voy a ocupar la fórmula del circuito en paralelo. Entonces lo voy a volver a unir como estaba. Así estaba el circuito en paralelo. Lo separé para que ustedes vean que primero voy a trabajar en estas dos resistencias. Entonces por ahí les decía yo, o por ahí vimos en los apuntes, que la resistencia total va a ser igual a 1 entre 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Así vienen en los apuntes, o así vienen en los videos, así vienen en los libros. La fórmula para calcular la resistencia de un circuito en paralelo. Esta fórmula es la que yo voy a ocupar para encontrar la resistencia equivalente entre estas dos resistencias. La resistencia de 200 ohms y la resistencia de 100 ohms. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues aplicar la fórmula. Una vez que yo aplique la fórmula, yo voy a tener una resistencia solamente. Bueno, pues se dice que esa resistencia va a ser el equivalente a que si yo tuviera estas dos resistencias, el efecto que me hacen estas dos resistencias va a ser lo mismo a la resistencia que yo calcule cuando yo simplifique estas dos resistencias. Entonces vamos a empezar. Vamos a llamarle resistencia equivalente
1. Eso lo vamos a poner de color rojo. Estas dos resistencias las voy a sustituir con una resistencia aquí que le voy a llamar resistencia equivalente 1. La voy a poner en color rojo. Bueno. Entonces yo pongo 1 entre un 100avo más 1 entre un 200avo. ¿Vale? Entonces, esas operaciones yo las voy a hacer con mi calculadora. Voy a sumar un 100avo más un 200avo. Bueno. Entonces, 1 entre de 100 dice que es 0.01. Y un 200avo, 0.005. 0.015. Entonces esto va a ser igual a 1 entre 0.015. ¿Vale? Ustedes lo pueden corroborar con sus calculadoras, con sus operaciones. Un 100avo más un 200avo. Ahí está. Y luego 1 entre 0.015 me da una resistencia equivalente de 66.66 ohms. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Yo lo que voy a hacer ahora es volver a poner el circuito. Se dice que ahora voy a escribir un circuito equivalente. ¿Vale? Ya no voy a poner el circuito original. Ahora voy a poner un circuito equivalente, se llama. En vez de poner la resistencia de 200 ohms y la resistencia de 100 ohms, ¿sí? Ya no voy a poner esos valores. Ahora voy a poner el valor de mi resistencia equivalente 1, que tiene un valor de 66.66 ohms. ¿Vale? Entonces miren lo que quedó. Quedó un circuito simplificado. Si yo lo analizo, me doy cuenta, que tengo aquí un pequeño circuito en serie. Aquí. Estas resistencias están en serie. ¿Por qué? Vamos a analizarlo por qué. La corriente total que circula en este circuito se divide en dos. Una corriente se va para abajo y una corriente se va para la derecha. ¿Por qué digo que este es un circuito en serie? Porque la que se va para la derecha, solamente hay un camino. No hay dos caminos. Bueno, antes sí hay dos caminos. De esta corriente hay dos caminos. Pero ya después, esta resistencia se dice que está en serie con estas dos. La resistencia de 300 ohms está en serie con la resistencia de 66 ohms y está en serie con la resistencia de 150 ohms. Entonces lo que yo voy a hacer es simplificar esas resistencias y voy a generar la resistencia equivalente número 2. ¿Cómo calculo yo la resistencia equivalente 2? Como es una resistencia en serie, 300 lo voy a sumar con 66.66 y lo voy a sumar con 150. ¿Vale? Entonces, sumándolo, 450 más 66.66 me da una resistencia equivalente de
516.66 ohms. Y sorpresa, este circuito yo lo voy a poder simplificar de la siguiente manera. Ya no voy a poner la resistencia en color verde. Esa resistencia en color verde ya se transformó en una sola resistencia, que yo la llamé la resistencia equivalente 2. ¿Sí? Entonces, aquí dice 100 ohms, ¿no? Pero no. Esta es una resistencia de 516.66 ohms. No quiero rescatar el ohm, mejor lo borro. 516.66 ohms. Y aquí tengo una resistencia de 250. ¿Sí? Voy a ponerla por acá. La resistencia, la primera, es de 250. ¿Esa de dónde la saqué? Yo no estoy inventando nada. Aquí está. Esta resistencia de 250 es esta, que está aquí. Esta resistencia de 516 es la resistencia equivalente de estas tres que la sumé para formar una sola resistencia. Miren, aquí está su patita, esta es su patita, aquí está su patita de la otra resistencia, esa va acá, y estas tres suman 516 ohms. Y finalmente me quedó un circuito en paralelo, nada más. Voy a ocupar esta fórmula de resistencia en paralelo para poder saber cuál es mi resistencia equivalente de estas dos. Estas dos yo las voy a poder sustituir en un equivalente en una sola resistencia. ¿Sale? Que a final de cuentas, esta sola resistencia que yo tenga al último va a ser mi resistencia total. Y ya voy a tener lo que dice aquí, calcular la resistencia total del circuito. Ya estoy a punto de obtener esa resistencia total. Cuando yo ya tenga la resistencia total, yo ya voy con ayuda del voltaje, yo ya voy a poder encontrar la corriente total. Y prácticamente ya voy a tener todo para poder saber el inciso C. Entonces, por aquí lo ponemos en color azul y le voy a llamar, ya no le voy a llamar resistencia equivalente 3, le voy a llamar resistencia total. ¿Sí? Entonces, mi resistencia total, ¿cómo la voy a obtener? Bueno, pues ocupando la fórmula de resistencia total, ¿no? Que es 1 entre un 250. 1 entre 250, ¿vale? Más 1 entre 516.66. Vamos a ponerle su signo de fracción. Ya nos quedó aquí el espacio un poco limitado, pero vamos a ponérselo. ¿Ok? Y eso va a ser igual a ¿qué? A 1 entre lo que me dé en el denominador, que es la suma de dos fracciones. ¿Vale? Entonces tomo mi calculadora. Un 250avo es 0.004.
Y me da un valor en total de 0.0059. ¿Verdad? Vamos a quitar ahí unos decimales, estamos perdiendo decimales, estamos encontrando la resistencia total aproximada. No necesitamos tanta exactitud, lo que necesitamos es saber una idea de cuál es la resistencia del circuito. Dice que es una resistencia de 169.49. 169.49 ohms. Y ya encontré la resistencia total del circuito. Pero, o sea, a lo que voy es de que no hay manera de encontrar la resistencia total así de un jalón. Tenemos que aplicar el razonamiento. ¿Cuál fue el primer razonamiento? Nos vamos a las resistencias más alejadas. En las resistencias más alejadas están las resistencias de color rojo. Es la resistencia de 200 ohms y la resistencia de 100 ohms. Esas dos resistencias están en paralelo. Como están en paralelo, yo voy a aplicar la fórmula de la resistencia en paralelo, que es 1 sobre el recíproco de R1 más el recíproco de R2. Ya apliqué la fórmula. Sustituí valores. Un 100avo más un 200avo. Me da un común denominador. Aplico el recíproco y me da 66.66 ohms. Entonces, en vez de colocar esta resistencia que están en paralelo, yo coloqué una sola resistencia, que es esta de 66.66 ohms. Estas dos se volvieron una sola resistencia, aquí está. Y en automático quedaron en serie con esta resistencia de 300 y quedaron en serie con esta resistencia de 150. Aplicamos la regla de la resistencia en serie, que me dice que basta con sumar las tres resistencias para obtener la resistencia equivalente. Entonces, estas tres resistencias se vuelven una sola resistencia, que es la resistencia de 516 ohms. Sumamos los valores de las tres resistencias que yo tengo. Y vuelvo a dibujar, y aquí tengo el producto final, una resistencia de 516 ohms, que queda en paralelo con una resistencia de 250 ohms. Como estas dos quedaron en paralelo, aplico nuevamente la fórmula del recíproco. Dice que la resistencia total va a ser igual al recíproco de un 250avo más un 516avo, lo sumo, aplico el recíproco y me queda una resistencia de 169.49 ohms. Con esto, yo ya realicé el inciso 1, resistencia total. Ahora me piden calcular la corriente total. Para encontrar la corriente total, lo único que yo tengo que hacer es aplicar la ley de Ohm, que me dice que la corriente va a ser igual al voltaje entre resistencia. Eso es lo que me dice la ley de Ohm. Bueno, pues basta con que yo sustituya los valores, ¿verdad? Ahí tengo la fórmula. Tengo un voltaje de 10 voltios entre una resistencia de 169.49 ohms y me da como resultado 10 entre 169.49, 0.059 amperes. Tengo una corriente de 0.059 amperes. Luego, entonces, yo ya tengo información. Yo ya sé que cuando yo cierre el circuito, por aquí va a salir una corriente de 0.059 amperes. Y cuando regrese la corriente, aquí va a entrar una corriente de 0.059 amperes. Esa corriente de 0.059 amperes se va a dividir en dos. Se va a dividir en dos corrientes. Puedo llamarle la corriente I1 y puedo llamarle la corriente I2. Aquí lo podemos visualizar también.
este circuito es lo mismo que este circuito y es lo mismo que este circuito grandote. Se dice que los tres circuitos son equivalentes. Entonces, por aquí circula una corriente de 0.059 amperes y se divide para acá y se divide para acá. Yo ya sé que el voltaje de 10 volts le estoy aplicando a esta resistencia de 250 ohms y también ese voltaje de 10 se lo estoy aplicando a esta resistencia de 516. Entonces, yo ya tengo el voltaje y ya tengo la resistencia. Si yo quiero calcular la corriente que se va por esta resistencia, lo único que yo tengo que hacer es dividir 10 volts entre la resistencia de 250 ohms. Si yo quiero encontrar la corriente que se va por el otro lado, por aquí, que sería lo mismo que en esta que se va por acá, bueno, pues yo lo único que tengo que hacer es dividir 10 volts entre la resistencia de 516 ohms. Y ya voy a saber qué corriente se va por este lado, que es la misma corriente que es esta. Y es la misma corriente que aquí se va por acá. Esta corriente se va a volver a dividir y puedo volver a hacer lo mismo, ¿no? Calcular la corriente que circula por acá y calcular la corriente que circula por acá. Vamos a ver. Vamos a ver si nos alcanza el espacio. Bueno. Entonces voy a calcular la corriente, vamos a llamarle I1 y la corriente I2. ¿Sale? La corriente I1 la voy a poner acá. La corriente I2. La corriente I2 se va por la resistencia de 250 ohms y la corriente I1 se va por la resistencia de 516 ohms. Voy a ocupar la ley de Ohm, esta. Entonces yo digo, la corriente I1, perdón, I1, ajá, va a ser igual a qué? A 10 voltios, que es lo que se está aplicando a esa resistencia. Entre 516.66. ¿Verdad? Lo divido tranquilamente y dice que es una corriente de 0.019 amperes. Y sí, ¿verdad? Por este lado se está yendo una corriente de 0.019. Quiere decir que el resto, si yo le resto a este, le resto a este, voy a obtener la corriente que se va por este lado. Y eso es lo que les pedí aquí, el voltaje y la corriente en cada resistencia. Por ejemplo, I2 es la corriente que se va por esta resistencia. Ya la voy a calcular yo aquí. La puedo calcular de dos maneras. Aplicando la ley de Ohm, 10 volts entre esta corriente, entre esta resistencia que es de 250, y me va a dar como punto 30 y punto 40 me va a dar. Porque es lo que sobra. 0.059 menos 0.019, 0.04. Esa corriente es la que se va por acá. Entonces ponemos I2 es igual a 0.059 menos 0.019 es igual a 0.04 amperes. Es la corriente I2. ¿Cómo lo obtuve? Pues nada más restando. Si yo sé que lo que está entrando es 0.059 y por aquí
es 0.019, entonces el resto se está yendo por acá, 0.04. Ya calculé la resistencia que se va por acá. Y la resistencia que se va por acá es 0.019. Entonces, ¿qué corriente entra por la resistencia de 300 ohms? 0.019. También ya sé la corriente que se está yendo por esta resistencia. Ese 0.019 se va a volver a dividir entre estos dos. ¿Sí? Aquí hay un detalle. Yo no sé qué voltaje me está llegando a estas dos resistencias. Lo que yo sí sé es de que si aquí llegan 8 voltios, un ejemplo, aquí hay 10 voltios. Pero aquí, por la culpa de esta resistencia, disminuye ya 8 volts, supongamos que es lo que logra pasar. 2 se están quedando aquí y 8 es lo que pasa. Ah, bueno, pues con esa de 8, entre la resistencia, yo ya voy a saber qué corriente se está yendo por acá. Y esos 8, entre esta resistencia, yo ya sé qué corriente se está yendo por acá. Y esas dos corrientes se van a volver a unir aquí en este punto. En este punto hay 0.019 amperes, porque acuérdense, aquí hay 0.019 y otra vez aquí hay 0.019. Y esos 0.019 pasan por esta resistencia de 150 y se vuelve a unir con la corriente de 0.040 para formar la corriente total que es de 0.059. ¿De acuerdo? Entonces, es así como se realizaba ese circuito. ¿Cómo sé yo qué voltaje es el que me está quitando esta resistencia? Si yo sé que esta resistencia circula una corriente de 0.019, yo puedo encontrar el voltaje en esa resistencia, que es igual a Victoria es la reina de Inglaterra, ¿no? Entonces, 0.019, que es el voltaje, que es la corriente que está circulando por la resistencia, por 300, ya me va a dar el voltaje que está cayendo en esa resistencia. Ya se entraron, ahí me faltó un 0, 0.019. 5.7. Entonces, esa resistencia me está quitando bastante voltaje. Pero ya es un juego es un juego de fórmulas. Ocupamos las mismas fórmulas. Entonces, si aquí hay 10 voltios, me está ocasionando una disminución de 5.7. Entonces, aquí tengo un voltaje de 4.3. Esos 4.3 entre 200 ohms me va a dar la corriente, vamos a llamarle la corriente I3. Y esos 4.3 volts entre esos 100 ohms me va a dar otra corriente, la corriente I4. Y prácticamente ya contesté casi todo lo que me estaba pidiendo, ¿no? ¿Sí? No sé, ¿alguna pregunta? Muy rápido. Esta diapositiva se los voy a compartir. Para que más o menos vean los cálculos que se hicieron. Ok, bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos falta hacer? Pues hay que meter toda esta información al simulador para para encontrar la resistencia total. Vamos a encontrarla con el simulador. ¿Vale?
Primero vamos a encontrar la resistencia total. Después le vamos a aplicar un voltaje y vamos a encontrar la corriente total. Y después vamos a colocar el multímetro para medir ciertos voltajes. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar esta resistencia, la total, 169 ohms. Vamos a encontrar la corriente total, 0.049, 0.059. También vamos a encontrar la corriente que se va para acá abajo y la corriente que se va para la derecha, 0.019 y 0.04. Esas dos corrientes las vamos a encontrar en el simulador. Y por último, sabemos que en esta resistencia hay una caída de voltaje de 5.7. Pues también la vamos a encontrar en el simulador. Todo eso es lo que vamos a llevar a cabo, ¿vale? Bueno, entonces vamos a cambiarnos de ventana. Voy a ir a Workbench. Entonces, les estoy presentando el circuito. Ahora les voy a presentar el programa. Ahí está. Fíjense, ya lo tengo abierto. Ya está listo para empezar a simularlo. Bueno, en primera instancia, ahí está. Entonces voy a echar un vistazo. Dice que hay una resistencia por acá. Hay otra resistencia por acá. ¿Vale? Hay dos resistencias. Hay tres resistencias. La resistencia aquí. Vamos a botarlo. Hay otra resistencia aquí. Vamos a botarlo. Vamos a moverlo para acá tantito. Hay una resistencia aquí. Vamos a rotarlo para que se parezca a nuestro circuito. ¿Sí? Todavía no personalizo los valores, pero ya estoy armando el cascarón. Ya estoy armando el cascarón. Perfecto. Ahí está. Entonces dice que aquí tengo 10 voltios. No le pongo los valores, pues los valores que yo mida no van a estar acordes con lo que yo calculé, ¿verdad? Pues tengo que ponerle todas las resistencias que vienen ahí. No se me olvide ponerle la unidad de medida. De acuerdo. Ahí está ya. Ahora sí, miren. Aquí me equivoqué. Voy a quitar voy a quitar la fuente primero. ¿Por qué? Porque voy a poner mi multímetro. ¿Sale? Y voy a colocar las puras resistencias para que el multímetro me diga cuál es la resistencia equivalente de todo el circuito. Entonces lo simulo.
y le digo que quiero resistencia. ¿Sale? Y me dice que yo tengo una resistencia equivalente, no sé si la llegue, si se vea. No sé si se vea. Dice ahí 169 ohms. Me voy a mi diapositiva. Y a mí me dio una resistencia de 169.49. Entonces, ¿cuál de los dos están bien? Los dos están bien. El que me está diciendo el aparato, la simulación es la correcta, está más precisa. La que yo calculé no está tan precisa porque yo le fui quitando decimales. Y al irle quitando decimales, pues perdí precisión. ¿Vale? Pero aquí con el simulador rápidamente me calculó la resistencia equivalente. Excelente. Paro la simulación y voy a quitar mi mi multímetro, que es el que me sirve a mí para medir corriente, voltaje y resistencia. Ahí lo tengo. Bueno, aquí me equivoqué. Voy a quitar este cable. ¿Por qué voy a quitar este cable? Porque yo lo que voy a hacer es poner mi multímetro. Voy a ver si lo puedo girar. No, no lo puedo girar. Que el positivo me aparezca del lado izquierdo y el negativo del lado derecho. Pero ahí están. Están un poco cruzados. Pero no pasa nada. Me meto a mi multímetro y le digo que voy a calcular corriente. Perfecto, ahí está. Ya nada más corro la simulación. Y me dice que tengo una corriente de 59.18 miliamperes. Si yo recorro ese punto decimal y lo convierto en amperes, el mili significa 3 posiciones del decimal. Entonces, si lo recorro 3 posiciones, sería 0.059 amperes. Voy a mi diapositiva y dice que yo calculé una corriente de 0.059 amperes. Entonces, sí coincide. Claro, en mi simulación me está dando cierta precisión. Hasta decimales tengo ahí. Entonces, como quien dice que la corriente total, la resistencia total que yo calculé es correcta. La resistencia total que yo calculé es la correcta. La resistencia total es correcta, la corriente total también es correcta. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular la corriente que circula por aquí y calcular la corriente que circula por acá. ¿Vale? Entonces, por aquí voy a poner mi multímetro primero para calcular una corriente. Esta corriente sale de aquí y se va para acá. ¿Sale? Fíjense, aquí sale la corriente total y se divide en dos. Una corriente se viene para acá abajo y la otra corriente se va para la derecha. Bueno, aquí entra al multímetro y sigue su camino. Corro el simulador y me dice que es 19.18 miliamperes. Si yo lo convierto en amperes, sería 0.019 amperes. Voy a mi diapositiva.
Y dice que 0.019 amperes se va por ese camino. Ahí está. ¿Sí salió? Paro mi simulación. Quito mi multímetro de acá. Y miren, viene la corriente total aquí, 0.059. Una parte se va para la derecha, que lo acabamos de ver que es 0.019, y la otra parte se va para abajo. Bueno, aquí se va para arriba porque el multímetro está acá arriba, pues, pero a final de cuentas se va para abajo. Nosotros en nuestros cálculos que hicimos, observamos que es una corriente de 0.04. Vamos a correr la simulación. Ahí está, miren. 40 miliamperes, 0.040. Ahí está. Lo que yo calculé es lo que me está midiendo el simulador. Y si yo armara el circuito físicamente, y tengo mis resistencias y mi multímetro a la mano, ahí lo empiezo a medir y perfectamente, me da las mismas mediciones. Muy parecidas. Paramos la simulación. ¿Qué es lo que me falta hacer? Voy a medir el voltaje, ¿verdad? Dijimos que vamos a medir el voltaje en esta resistencia. Dice que el voltaje que cae o que absorbe esa resistencia es de 5.7 voltios. Bueno, pues a mi multímetro le voy a decir que voy a medir voltaje. Aquí tengo que ponerle la letra V. No es tan inteligente que digamos, tengo que yo indicarle qué es lo que voy a medir. Corro mi simulación y dice que hay una corriente, hay un voltaje en esa resistencia de 5.75. ¿De acuerdo? Y ya nada más, si yo pongo aquí mi multímetro, voy a saber la corriente que hay en este punto, y si pongo aquí mi multímetro, voy a saber la corriente que hay en este punto. Entonces, no sé, ¿tengan algunas dudas, preguntas? Y eso es lo que hay que entregar. ¿Qué dice? Más tardar mañana, ¿no? Bueno, aquí ya lo hice. Nada más cuestión de replicarlo. Eso sería con respecto a la actividad número 3. ¿Sale? ¿Qué dice la actividad número 4? Pues voy a armar algo muy parecido a esto, ¿verdad? Vamos a borrar todo. Bueno, aquí le voy a poner una batería, pero ustedes lo van a conectar a la corriente de la casa. Entonces, ustedes en su maqueta van a poner 3 focos. El socket tiene
dos puntas. Una punta la van a mandar a la clavija, la otra punta del socket la van a mandar al otro socket, la otra punta del socket de este otro foco lo van a mandar a la punta del socket del tercer foco, y la punta de aquí a este. Entonces ya tengo 3 focos en serie. Lo van a conectar, lo van a enchufar a la corriente eléctrica y van a prender. Bueno, aquí no prendieron, pero creo que es este indicador. Pensé que sí iban a prender, pero no quiso prender. A ver qué hace. No hace nada. En otros simuladores prenden los foquitos. Entonces, van a contestar las preguntas. Voy a quitar un foco, lo voy a poner por ahí. Voy a quitar otro foco, lo voy a poner por ahí. ¿Y qué es lo que sucede con este circuito? Eso es lo que hay que hacer. La idea, este es el principio para las instalaciones eléctricas de la casa. Así es como las hacen. En una casa habitación, llegan a poner focos en serie. Bueno, casi nunca se ponen, ¿no? Solamente es en paralelo. Pero por ahí pueden llegar a ocuparlo. Y la otra tarea es poner los focos en paralelo. Y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues de la clavija hacia un foco. Y ahí mismo, en la clavija, yo voy a conectar ahí mismo el otro cable. Y del otro socket, ahí mismo, pues, va a ser como un super amarre, el mismo cable unido aquí. Y acá, igual. Del otro lado de la clavija, del otro lado del socket, al otro lado de la clavija. Y ahí mismo voy a conectar el otro, y ahí mismo voy a conectar el otro. ¿Vale? Y ya lo voy a conectar a la corriente, y se van a prender los 3 focos. Y ahí van a ver ustedes la diferencia de la luminosidad de un circuito en serie con la luminosidad de un circuito en paralelo. Voy a retirar un foco, a ver qué pasa. Voy a retirar otro foco. Al decir retirar, lo desenroscan de donde está puesto, pues. Lo desenroscan. Y ya lo retiran. Lo retiran. Y ya ustedes van a contestar las preguntas que vienen ahí. ¿Sí? Pues la idea es de que batallen, ¿no? Aquí, como esto que viene en un diagrama, ¿cómo lo llevo yo a la práctica? Algunos de ustedes ya están familiarizados, pues rápidamente lo van a hacer. Pero aquellos que no, bueno, pues van a tener que ver un video, van a tener que preguntar, y luego les va a dar miedito cuando lo conectan a la corriente, a la corriente eléctrica. ¿Qué es lo que yo tengo que cuidar? Que no se unan, ¿verdad? Que no se unan los cables. Este cable de acá no se una con este cable de aquí no se una con este cable de aquí no se una con porque si se llegaran a unir, cuando yo lo conecte a la corriente
No volvimos. Fue el internet. Entonces, la idea es de que ustedes batallen un poquito cómo conectar un socket con un cable, cómo conectar un socket, otro cable, cómo conectar estos 3 cables, y el último, conectarlos en la clavija. A lo mejor con la ayuda de una extensión, pues para que no estén pegados a la pared, con la ayuda de una extensión que tengan por ahí, la clavija la conectan a la extensión y a la extensión la conectan a la pared, donde está la luz. Y se van a dar cuenta que prenden los focos, qué pasa si quito un foco, qué pasa si quito 2 focos, ¿sí? Y eso sería todo de la actividad número 4. ¿Preguntas por ahí? ¿Se escuchó? ¿No se escuchó? Ajá, ¿sí? Tengo una pregunta, profe. Es que, bueno, ya hice el circuito, ya tomé fotos y todo, pero pero mi pregunta es si también tengo, si puedo usar el programa para hacer un diagrama así como el que hizo de Ah, los sí, circuitos. sí, pues van a hacer un reportito, ¿no? Y pues pueden poner, se va a armar el siguiente circuito, ¿no? Y ahí está. Ok, Sí, gracias, esa era mi sí, duda. sí, sí, sí. Y lo que sí, pues darle respuesta a las preguntas que vienen ahí. ¿Cómo voy a evidenciar yo que lo hice? Pues tengo que agregar mis fotos. Se puede decir que es casi imposible que sean muy parecidos los circuitos, ¿verdad? Alguien ocupó más cable, alguien ocupó un tipo de foco, eh, a lo mejor Este, alguno, sí. bueno, sobre los focos, para un circuito que armé en serie, ese utilicé bombillos y para el otro que es en paralelo utilicé focos de LEDs. ¿Está bien Ah, así? bueno, está bien. Ok. Vamos a ver, ¿no? Los resultados. Y pues ustedes van a ver, hay una desventaja del circuito en serie. Hay ventajas. Hay una gran ventaja del circuito en paralelo y también tiene sus desventajas. Pues todo lo que ustedes puedan incluirle ahí en su conclusión, su reporte. Y pues ahí quedaría el módulo número 1. Ya en la siguiente clase, vamos a proponer, no sé, el jueves, vamos a, pues a seguir, ¿no? Con los demás temas. A ver, voy a abrir la plataforma, a ver qué toca. No, todavía no lo publico. Todavía no lo publico, el módulo número 2. Pero habla sobre motores. Habla sobre motores, ok. Lo que pasa es que el módulo número 2 habla sobre motores y normas. Y ahí es más teórico. Vamos a ver la manera de trabajarlo. Pero el primer trabajo, pues, es de investigación. Pues ahí no va a haber ningún problema. Vamos a ver si tenemos algunos simuladores de motores para que podamos ver un motor en el simulado. A ver, en lo que ustedes investigan, lo dejaríamos abierto. La siguiente semana, pues lo dejaríamos abierto. La clase hasta la otra. De esta que viene, estamos en la semana del 20 al 24. La semana del 27 de febrero al 3 de marzo, pues va a quedar abierto, no va a haber clase, ¿no? Solo, como es una investigación, lo retomaríamos, vamos a proponerlo el martes 7 de marzo. Ahí les mando un mensaje para ver algo de motores.
y le seguimos, ¿no? ¿Sale? Entonces, la actividad número 1 del módulo 2 es una investigación. Y ya que ustedes se empapen un poco, ya le seguimos las siguientes 3 semanas. ¿Sale? Bueno, no sé si tengan más preguntas. ¿No tienen más preguntas? Pues aquí cerraríamos la sesión de hoy. Espero sus trabajos. Ya voy a empezar a calificar los trabajos. Y cualquier duda, pues me mandan un mensaje ahí al WhatsApp o aquí en la plataforma. Y pues sería todo. ¿De acuerdo? ¿Qué dice Johnny? Oye. O se quedó la mano levantada. Se quedó levantada la mano. Ok. Sí. Gracias, profe. Bueno, entonces nos vemos.